Dieta keto. Ayuno intermitente. El plátano es venenoso. Todo este bombardeo de información puede hacerte dar demasiadas vueltas a la hora de planear tu alimentación. Y para eso está Nutrición Sin Rodeos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Nutrición Sin Rodeos por Gustavo y Andrei. ¿Alguna vez les han dicho que lo más importante en una diarrea por alguna infección, lo primero que se tiene que hacer es matar a la bacteria con antibióticos? Ok, la pregunta del podcast, del episodio de hoy es muy importante porque cuando un niño cursa con una diarrea aguda, muchas personas podrán intuir que, bueno, tiene una bacteria, tiene un virus, hay que darle antibiótico. Pero aquí lo principal, la prioridad es rehidratarse. ¿Por qué? La principal muerte en los casos de diarrea aguda se da por una deshidratación, una pérdida muy importante de los electrolitos más importantes, los minerales, ya sea sodio, potasio, magnesio, bicarbonato, etcétera, etcétera. Pero no solo son los electrolitos, sino también el agua, que al final esto es pues volumen, y si se pierde volumen, si estás perdiendo litros, pues puede haber alguna falla renal. Exactamente. Y la gran mayoría de las diarreas, que es por alguna infección, por algún microorganismo, pues se va a perder una cantidad muy similar de agua y electrolitos. O sea, en todos, como que es similar, en todas las diarreas. Pero hay una excepción, que es en la cólera, la diarrea por cólera. Aquí se suele perder más sodio, más potasio y más bicarbonato. Entonces es más grave. Así es. Por eso la cólera fue una enfermedad tan importante en su momento. Y su magnitud de... ¿cómo podría ser? ¿Su magnitud de qué? ¿De pérdida de letalidad? O sea, es más como importante. Ok. Porque al haber una pérdida de bicarbonato, okay, ¿qué es lo que hace el bicarbonato en el cuerpo? Me agarraste en curva, amigo. ¿Qué hace el bicarbonato en el cuerpo? Pues una de sus funciones es que va a mantener el pH del cuerpo. Sí. Y aquí el pH normalmente es entre 7.35 y 7.45. Uh-huh. Y como pudieron escuchar, es un rango muy, muy pequeño. Y si hay alguna alteración, alguna pequeña alteración en el pH del cuerpo, lo que va a pasar es que, en este caso de la cólera, como se está perdiendo mucho bicarbonato, va a haber una acidosis metabólica. Okay. ¿Esto qué quiere decir? Que el bicarbonato no va a hacer su función de mantener el pH, el cuerpo se va a hacer más ácido y es como cuando coces los mariscos. Sí. Cuando solo les pones limón, lo que estás haciendo es que esas proteínas las estás desnaturalizando. Estás cambiando su composición con el ácido del limón. Okay. Y así ya es digerible. Las estás cociendo. Pues a nuestro cuerpo nos pasa algo similar. ¿Cuál era el rango saludable de pH? 7.35 a 7.45. Porque este rango es prioridad número 1 en el cuerpo. Uh-huh. Es lo que la homeostasis se encarga de cuidar más específicamente. Porque cualquier cambio, cualquier variación de unidades, ya empieza a haber problemas muy serios. Así o sea, estamos hablando de, por una variación de 2 unidades, ya está en un coma muy severo las personas. Y ahora les hacemos la pregunta, ¿qué órgano está encargado de regular este pH? ¿Te contesto yo o qué contesto? No, es para... bueno, a ver qué tanto saben de medicina y de nutrición. Pues el principal órgano que se encarga de regular el pH es el riñón. Entonces ya desde ahí, si no se trata una diarrea que está habiendo una gran pérdida de electrolitos, especialmente el bicarbonato, pues desde ahí ya podemos deducir que va a haber un problema en el riñón. Con los riñones. Otra manera, por ejemplo, de estimar la gravedad de una deshidratación es por el porcentaje de peso que se ha perdido por la pérdida de líquidos.
Hay de hecho 3 categorías diferentes en niños. Por ejemplo, si el infante ha perdido del 3 al 5% de su porcentaje de peso en líquidos, es una deshidratación leve. Si el infante ha perdido de 5 a 9% de su peso por deposiciones, por la diarrea, diarreas muy exactamente líquidas. por las diarreas, entonces es una deshidratación moderada. Aquí ya se empieza a manifestar ciertos, por ejemplo, fallas musculares, calambres, se le nota a los niños más desganados, pero ya cuando hay una pérdida de más del 10%, es cuando se hace más posible un golpe de calor, por ejemplo. Cuando ya puede entrar en una situación muy crítica y es una deshidratación grave. De hecho, si llega a pasar el 15% de pérdida de peso por la deposición de líquidos, es muy difícil sacar al niño de ese estado. Entra en un choque y lo más probable es que... ¿cómo se dice? Decirlo tan feo. Sí, que no la libre, pues. Uh-huh. Y gran parte de esto es porque, como lo mencioné hace un momento, se está perdiendo también el potasio. Entonces, ¿cuál es una de las funciones del potasio en el cuerpo? Pues la contracción muscular. Y si va a haber poco potasio, porque se está perdiendo, entonces puede haber un paro cardíaco. Exactamente. Los intestinos se pueden paralizar. Sí, por eso es importante, no solo el agua, que también es importante, es lo que se está perdiendo, los electrolitos, que tienen una función esencial. Sobre todo, pues, lo de la función renal, lo que acabas de comentar. Y si es ya grave, ya no se podría reponer los electrolitos ni el agua tomándolos de manera oral, sino que ya tendría que ser en un hospital. Ok. Y también dependiendo del porcentaje de peso o el grado de deshidratación que tenga el infante, dependerá el tipo de hidratación, como ahorita lo mencioné. O sea, si ya es una deshidratación muy grave, pues va a tener que ir al hospital. Pero si es todavía leve, pues se puede con vía suero oral. Es un caso parecido a las personas que padecen diabetes. Cuando les da una hipoglucemia moderada, se pueden recuperar comiendo dulces, tomando refresco, comiendo algo que les eleve el azúcar en la sangre. Pero cuando llegan a un punto muy bajo, es tan poca el azúcar que su capacidad para digerirla es limitada y se las tienen que poner directamente por la intravenosa. Yo supongo que pasa algo parecido con los electrolitos. Sí. Cuando se desconoce el peso del infante. Sí. Pero, ¿qué pasa si no conocemos cuánto peso está perdiendo el infante? Si no tenemos una báscula, si ni siquiera sabemos cuál es su peso normalmente, habitual, pues van a haber algunos signos y síntomas que podríamos ver en el infante y esto nos va a decir un poco sobre su grado de deshidratación. Okay. Pero si ya estamos viendo, por ejemplo, que no está del todo consciente, que algunas palabras lo que le estás hablando no lo entiende o empieza a decir algunas incoherencias, si está sentado y de repente se levanta, su frecuencia cardíaca, su corazón va a empezar a latir muy rápido y pues esto ya no es normal. El tipo de respiración puede ser más lenta. Y algo muy importante en los bebés, que lo hablamos en el episodio anterior, es la depresión de las fontanelas, o comúnmente llamado mollera sumida. Y pues esto se da en los bebés y pues es mollera sumida. Okay. Aquí sí ya es una deshidratación muy grave y ya tienen que acudir al hospital. La elasticidad de la piel, ¿qué quiere decir esto? Que si peñiscas al infante y su piel tarda en regresar a la normalidad, pues ya hay una deshidratación grave. La presión arterial, esto pues más que nada es con el médico. ¿Sí? Los ojos los van a tener como con hundimiento. Sí, como si no hubieran dormido. Ajá. Ándale. Y va a haber una también deshidratación de las mucosas. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a poder llorar, no van a haber lágrimas, que la boca va a estar completamente seca, no va a poder secretar saliva.
Es como lo que nos dijo Evelia del bebé que se encontró en su viaje, el episodio pasado. Que vio pues a una madre esperando, bueno, ustedes espero que hayan visto el episodio pasado, pero que pues vio a una madre con un bebé que estaba en llanto total, tenía la fontanela sumida y aparte no tenía lágrimas, o sea, estaba queriendo llorar pero no tenía lágrimas. Entonces es un signo muy importante de deshidratación grave. Y bueno, pasamos como al tratamiento más especializado de la deshidratación. Vamos a hablar de las bebidas de rehidratación, el suero vida oral, se conoce por diferentes nombres. El suero vida oral fue uno de los inventos más importantes del siglo en la medicina. Se desarrolló en 1917 por la OMS. Es una fórmula que básicamente contenía aquellas sustancias que se estaban perdiendo durante los episodios de diarrea. Que para este punto ya las deben de conocer porque las acabamos de mencionar. Pero se las voy a recordar. Son bebidas que contienen glucosa, contienen sodio, contienen potasio, bicarbonato, magnesio. Uno de los puntos más importantes es la glucosa, por ejemplo. ¿Por qué? La glucosa nosotros la conocemos como el azúcar de la sangre. Es el azúcar que va circulando en nuestra sangre y que le da energía a nuestras células y a nuestros tejidos para que puedan desempeñar sus funciones. Es nuestro principal combustible. Exactamente. Pero aparte tiene una función muy importante en la absorción de líquidos y de minerales en nuestro intestino. Las bebidas rehidratantes tienen glucosa principalmente porque ayuda a la absorción tanto de líquidos como de minerales. Y aquí también, dentro de las preguntas que hicimos a las personas que lo pueden ver en nuestro TikTok, era que algunos decían que no recomendaban, no le darían ciertas bebidas que contuvieran, que tuvieran azúcar. Y aquí es pues una falta en este conocimiento del por qué sí es importante que contenga azúcar. Bueno, azúcar no, pero realmente es glucosa. Sí. Y pues sí, es como lo mencionas, Guti, que en el intestino la glucosa va a ayudar a que se absorba el sodio y pueda pasar a la sangre. Exactamente. Es que es como una idea que ya le tiene la gente al azúcar. Escucha bebidas con azúcar y piensa luego de que no, es malo, debo de evitarlo. Que sí, en muchos casos sí se tiene que evitar, pero en casos específicos de deshidratación o ya saliéndonos un poco de tema de atletas de alto rendimiento que necesiten de una estrategia de rehidratación más efectiva que solo tomar agua, pues sí es recomendable este tipo de bebidas. Exacto, algo importante es que no es lo mismo un suero de... Vía oral. Ajá. Un suero de vida oral. Vida oral, sí. Que una bebida deportiva o que un refresco que a lo mejor pueden decir, bueno, tiene azúcar, tiene agua, pues se lo voy a dar. No es lo mismo, porque eso está mucho más concentrado, tiene más sodio, más glucosa, y eso va a dificultar la rehidratación de los infantes. Para esto, pues la OMS sacó sus parámetros. La lista que les mencioné, sacó una lista de ingredientes que debería de tener la bebida de rehidratación ideal. Es básicamente, debe de contener de tanto a tanto de glucosa. Como te da un límite inferior y un límite superior. Igual con el sodio, es muy útil. Es muy útil. Y la solución la solución de rehidratación oral original, o también ya es como la antigua, la primera que salió, pues es recomendada por la OMS y fue diseñada para tratar a los niños especialmente con cólera. En ese momento. Era como que la urgencia. En ese momento. Se adaptaron a lo que necesitaban. Entonces, ¿qué va a pasar si ya mencionamos algunos electrolitos que se pierden especialmente en mayor cantidad con la cólera? Pues una característica principal de este suero es que eran más altos en sodio. Porque la cólera es más escandalosa que otras diarreas y te hace perder más sodio. Ok. En ese momento, las directrices de la OMS, o sea, ya tenían la bebida de rehidratación, la primera que salió, era alta en sodio. Pero en ese momento, las directrices de la OMS se dieron cuenta de que necesitaban diseñar una bebida de rehidratación para niños con síndrome de desnutrición agudo. Porque esto es otro caso completamente diferente.
hay ciertas características, ciertas deficiencias de estos pacientes para los cuales se tiene que adaptar la bebida de rehidratación. Por ejemplo, el tema es que la OMS se dio cuenta de que los niños con síndrome de desnutrición aguda por lo general tenían edema por la falta de albúmina. ¿Qué es el edema? El edema, para los que no sepan. Sí, el edema es una acumulación de líquido en las extremidades inferiores por la falta de una proteína que circula en nuestra sangre. Esto se da mayoritariamente en los casos de desnutrición crónica. Y bueno, aquí el detalle más importante es que los pacientes con edema suelen tener niveles de sodio altos en la sangre. Entonces, al darles bebidas de rehidratación, lo que se estaban dando cuenta es que estaban provocando fallas renales e incluso fallas cardíacas. Así que tuvieron que diseñar una bebida de rehidratación vía suero oral, pero adaptada a los niños con desnutrición aguda, no, desnutrición crónica. Sí, básicamente era como un mecanismo protector del cuerpo, el reabsorber más sodio, como para como sustituir esta falta de la proteína albúmina. Exactamente. Pero al final de cuentas pues ya había mucho sodio en el cuerpo y todavía le terminabas dando más. Ahí es donde... Básicamente, se creó una bebida rehidratante que estaba enfocada a una enfermedad muy grave que provocaba pérdidas de sodio muy importantes, pero existían pacientes, niños, con desnutrición, síndrome de desnutrición crónica, que tenían los niveles de sodio altos en la sangre, entonces tenían que adaptar esta bebida a estos pacientes y crearon la otra fórmula. Esta fórmula es baja en sodio, en glucosa, en los demás minerales, como que es más... ¿Y cómo la gente puede saber qué solución deberían de darle al infante? Pues tan sencillo como ir con el médico. Exactamente. Ahora, hablamos de la primera bebida de rehidratación vía suero oral. Sin embargo, esta ha evolucionado, ya existen fórmulas nuevas, y lo curioso es que la fórmula actual, el ideal de la fórmula actual, es muy parecido a la fórmula que diseñaron para los niños con desnutrición aguda. No, síndrome de desnutrición aguda, sí. Entonces, la bebida actual se parece mucho a la que crearon para los niños enfermos. Entonces, esto quiere decir que la primera fórmula estaba demasiado concentrada. Exacto. Tuvieron que bajarle el nivel de los ingredientes y es la que administran hoy en día en todos los hospitales. A veces se puede administrar vía oral, pero a veces, bueno, como tú lo mencionaste, en casos más extremos, se tiene que administrar por otras vías. Ajá, que viene siendo la intravenosa. Uh-huh. Y en los infantes o en los bebés que están recibiendo lactancia, aquí lo importante es que se tiene que seguir con la lactancia e incluso aumentar la frecuencia para que el bebé pueda estar hidratado. Es que es la fuente de líquidos, al final de cuentas. Entonces, no hay que tener miedo a que le caiga pesado porque está delicado del estómago. No, tiene que recibir todos los líquidos que puede el bebé. Eso es lo y un dato curioso es que sabemos que la lactancia materna, que la leche de la mamá se va a adaptar a lo que el bebé necesita en ese momento en específico. Tanto en nutrientes como en anticuerpos. Sí. También de hecho, queremos mencionar también ciertos beneficios de la lactancia materna sobre la alimentación por fórmulas. Varios de estos beneficios son... ¿Por fórmulas? Por fórmulas, sí. Sí. O sea, es la ventaja que tiene la lactancia materna por encima de las fórmulas. Ah, ok. Varias de estas ventajas son que suministra los nutrientes que el bebé necesita en ese momento. Se adaptan a las necesidades del bebé, como tú mencionaste. Evitan la posibilidad de que los bebés desarrollen cólicos, anemias, diarrea, problemas gastrointestinales, porque también es un hecho que muchas veces las fórmulas tienen ciertas proteínas o ciertos compuestos que son muy difíciles de asimilar para el estómago
el sistema gastrointestinal de los bebés y provocan problemas. Además, pues el vínculo afectivo que se crea de una madre para con su bebé durante esas etapas es muy importante para el desarrollo psicológico. Y pues también, un plus, ayuda a la rápida recuperación de las madres postparto. Y esto no es un punto bueno ni es un punto malo, pero nada más para que lo sepan, quema muchísimas calorías la lactancia materna. ¿Te parece si saltamos a las aplicaciones prácticas? Sí. Y ahora sí, retomando el tema de la hidratación, aplicaciones prácticas de lo que acabamos de decir, pues si el bebé está lactando, se debe de continuar con la lactancia o incluso aumentar la frecuencia. Uh-huh. Si se está usando lactancia artificial, ¿qué quiere decir esto? Fórmula. Uh-huh. Comúnmente se debe de seguir con la misma cantidad, pero más frecuencia. Y no se debe de diluir. Exacto. Uh-huh. Otro punto es que se debe de tomar vida suero oral u otra bebida que contenga glucosa sin edulcorantes y con calorías. Por último, no usar bebidas comerciales rehidratantes para deportistas, porque como ya lo mencionamos, está muy concentrada y no lo va a poder absorber correctamente. Aquí lo ideal siempre es consultar con el pediatra. Así es. Y si quieren conocer la diferencia entre las bebidas comerciales, si quieren conocer más sobre la diferencia entre las bebidas rehidratantes comerciales para deportistas respecto a la bebida vida suero oral, pues espérenos en los próximos episodios. Muchas gracias por escuchar Nutrición Sin Rodeos, esperamos haberlos informado y esperamos haber fortalecido su relación con la comida. Los esperamos en el siguiente episodio.